Buenos días a todos, feliz día del Señor para su iglesia. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar en la Biblia, busquen su Biblia por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Versículo 28 y 29. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 28 y el versículo 29 también vamos a leer. Bien, así dice la palabra del Señor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Oramos dándole gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por el privilegio que tenemos hoy de estar delante de ella. Oh Señor, una vez más, tu misericordia se muestra presentándonos tu palabra, hablándonos tú a cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que esa voz tuya sea oída por aquellos a quien le diste oídos espirituales y aquellos que todavía no tienen esos oídos espirituales. Si es tu voluntad, Señor, te rogamos que sean abiertos, sean destapados para que puedan oír tu palabra, palabra de vida. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, aquí acabamos de leer los últimos versículos de este capítulo 2 de la primera carta de Juan. Y tenemos que entender que la vida cristiana, mis hermanos, no está exenta de oposiciones. La vida cristiana no está exenta de peligros, de sufrimientos. Esta carta del apóstol Juan le advierte a la iglesia del peligro, el peligro el cual amenazaba a la iglesia y amenaza a la iglesia en este tiempo no viene de afuera principalmente, sino el peligro el cual se refiere aquí el apóstol Juan en esta carta, el peligro viene desde dentro de la iglesia misma. Aquí nuevamente la Escritura nos enseña que debemos caminar con cuidado, debemos andar con cuidado, debemos ser cuidadosos, pero no debemos andar con un temor, no temor a Dios me refiero, sino con el miedo paralizante. El cristiano debe ser cuidadoso, debe ser cauto, pero no miedoso. El temor, el miedo, aquel miedo aterrador, va a llevarnos a que nos encerremos, a aislarnos. El miedo lleva a sospechar de todo y de todos. El miedo a veces nos lleva a vivir una vida de constante ansiedad espiritual, como una paranoia espiritual. ¿Quién será el falso? ¿Por dónde vendrá el peligro? Vivimos en un mundo que está dominado y controlado por el pecado, un mundo que está gobernado por Satanás. Pero el cristiano no tiene que andar viendo demonios por todos lados. El propósito de Juan no es causar terror a la iglesia, sino el propósito de Juan es un llamado, del apóstol Juan es un llamado a la sobriedad. Juan no tiene la intención en esta carta de crear pánico, sino el propósito de la palabra de Dios para nosotros también es de advertirnos, de recordarnos de que sí vivimos en un mundo que se opone y se va a oponer siempre al Evangelio.
Debemos tener bien en claro, mis hermanos, que debemos ser cautos, pero no paranoicos, cuidadosos, pero no miedosos. Juan advierte a la iglesia sobre el anticristo y sobre muchos anticristos. Y Juan les dice que ese anticristo no es una figura apocalíptica, lejana, sino que es una realidad presente para la iglesia de aquel primer siglo y para la iglesia de este tiempo también. Juan les dice en el versículo 18 de este capítulo, hay ya muchos anticristos han surgido, muchos, no pocos. Después de esta advertencia, fíjese que Juan dice, hay muchos anticristos han surgido, ya muchos anticristos han surgido. Pero luego en el versículo 20, si usted puede mirar en su Biblia, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fíjese que la Escritura siempre advierte de una manera muy clara y preocupante, pero nunca nos quiere llevar a la paranoia espiritual. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo encontrarán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Siempre la palabra de Dios da certeza. No nos deja en un estado de terror, de incertidumbre. Juan aquí le está diciendo en el versículo 20, capítulo 2, pero ustedes tienen la unción del Santo y ustedes conocen todas las cosas. Juan está diciendo en otras palabras a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, no es que ustedes sean los más espirituales, no es que ustedes sean los más piadosos, sino que ustedes recibieron la unción del Santo. Ustedes son portadores del Espíritu de Dios. Juan, en medio de tantas advertencias, quiere traer más certeza y más seguridad a la iglesia. Fíjense que en este tiempo y en todos los tiempos me animo a decir que los pastores han usado el miedo como para crear dependencia, han usado el terror, el miedo como para manipular. Dios nunca en su palabra nos va a dejar en un estado de incertidumbre, de temor, de miedo, sino nos advierte que seamos cuidadosos, pero también nos da certeza de lo que Él ha hecho, certeza de que Él nos guarda, certeza de que Él ya nos ha equipado con todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Yo quiero que veamos el versículo 27 antes de entrar al texto que vamos a ver hoy. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. ¿Me escuchó bien? Permaneced en Él. Aquí Juan nuevamente, el apóstol Juan le está hablando a la iglesia. Ustedes recibieron esa unción. Ustedes recibieron ese espíritu. Y ese espíritu permanece en ustedes. Así que el primer encabezado, el primer punto que quiero desarrollar, voy a intentar desarrollar, lo titulé Permanezcan en Él porque Él permanece en ustedes. El título del sermón es La confianza puesta en Cristo. Pero este primer punto, que vamos a leer el versículo 28, es la exhortación, permanezcan en Él porque Él permanece en ustedes. Versículo 28, leemos nuevamente. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, está hablando de Cristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El que permanece en Cristo, entonces, está diciendo la Escritura, el que permanece en Cristo es porque Cristo permanece en él. Fíjese que si bien es una exhortación que la hace el apóstol Juan de manera reiterada, pero la realidad es que
Si usted y yo permanecemos en Cristo, no es un mérito nuestro, sino que permanecemos en Cristo porque Él permanece en nosotros. El versículo 27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. No es efímera, no se va y viene, sino que permanece. Y la palabra permanece significa habita en nosotros. Ustedes tienen la unción del santo, dice en el versículo 20, lo que leímos ya hace un momento. Juan entonces les advierte a los hermanos sobre el peligro de los anticristos. Es cierto, debemos ser cuidadosos con los peligros de los anticristos, de aquellos que quieren ocupar el lugar de Cristo Jesús, aquellos que están en contra de Cristo Jesús, que son muchos, pero también dice, ustedes tienen la unción del santo. La unción en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la unción se le hacía con aceite. Ese aceite derramado sobre la cabeza de la persona elegida por Dios era una muestra visible de que esa persona había sido elegida por Dios para un propósito especial que Dios tenía con él. Eran ungidos los reyes, eran ungidos los sacerdotes, y eran ungidos los profetas. El pueblo de Israel en el antiguo pacto esperaba al ungido de Dios, al Mesías. ¿Sí? El ungido en el Antiguo Testamento, en el hebreo se traducía como Mesías. Esperaban al Mesías, esperaban a Cristo. Yo quiero que me preste atención, por favor, la mayor atención posible, si no, no van a entender el mensaje. No van a perder el hilo del mensaje y esta es la parte central del servicio de adoración. El pueblo de Israel, repito, cuando ungía a los reyes, eran elegidos por Dios, a los sacerdotes cumplían la función de interceder por el pueblo delante de Dios, o a los profetas hablaban al pueblo de parte de Dios. El pueblo de Israel esperaban al ungido, ¿sí? Y el ungido de Dios, el Mesías, esperaban al Cristo, y la figura de Cristo. Cristo cumple con estos tres oficios, que Jesucristo es rey, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo vino como profeta de Dios. Esos son los tres oficios de Cristo. En el idioma griego, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra ungido o Mesías significa Cristo. En el Antiguo Pacto era el Mesías, en el Nuevo Testamento es Cristo. Entonces, cuando en el versículo 22 dice el apóstol Juan, yo quiero que ustedes puedan leer capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan. ¿Quién es el cristiano falso? Aquel que niega que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Dios. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Juan está diciendo a los hermanos entonces de la iglesia en esa advertencia solemne, muy seria, ustedes están en medio de muchos enemigos de Cristo. Ustedes están en medio de muchos enemigos del ungido, con mayúscula, de los anticristos. Pero les dice, ustedes tienen la unción del ungido. Es como si Juan hiciera un juego de palabras. Los anticristos, los antiungidos. Los antiungidos, los que están en contra de Cristo, en contra del ungido de Dios. Pero tranquilos, tengan paz, confíen. Ustedes tienen la unción del ungido, con mayúscula, del Mesías, del Cristo, del Santo. Y esa unción permanece en ustedes. Pero ¿cómo es que tenemos la unción del ungido de Dios, del elegido de Dios, del Mesías de Dios? En el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Eso es una verdad categórica para los creyentes. ¿Usted está en Cristo? Entonces la Escritura le dice, ustedes tienen
la unción que la recibieron de parte de Dios, que la recibieron de parte de Cristo, y esa unción permanece en ustedes. Aunque haya muchos enemigos de Cristo, aunque haya muchos que quieran ocupar el lugar de Cristo, pero debemos confiar que nosotros recibimos de parte de Dios esa unción, ese espíritu que nos da la capacidad de discernir y de permanecer en Cristo. Ustedes son los elegidos de Dios, está diciéndole Juan en el versículo 27. Ustedes son los elegidos de Dios. Ustedes fueron ungidos por Dios también. Ustedes están unidos a Cristo, quiere decir. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Y por ese Espíritu Santo ustedes están unidos a Cristo. Tienen la unción del ungido. Así como hay muchos anticristo, entonces podemos decir, en aquel tiempo, el apóstol Juan les decía a la iglesia, hay muchos anticristos en medio de ustedes. En este tiempo también la palabra nos dice, hay muchos anticristos en medio de nosotros. Y no me refiero a la congregación en sí, sino hay muchos falsos cristianos, muchos enemigos de Cristo, muchos que quieren ocupar el lugar de Cristo. Pero también hay muchos ungidos por Cristo. Hay muchos que tienen el Espíritu de Cristo. Y eso tiene que traer paz a la iglesia. Eso tiene que traer gozo a la iglesia. Pero también viene una advertencia en el versículo 28. Perdón, en el versículo 27 al final, la segunda parte dice, permanezcan en Él. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, dice en el versículo 27, y no es mentira según ella. Y en el versículo 28 dice, y ahora hijitos, el versículo 28 es la advertencia, la exhortación, el llamado, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. En la primera parte del versículo 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él. El apóstol Juan, usando el recurso de la repetición como para remarcar, como para que quede bien en claro, enseña que la comunión que cada cristiano debe tener con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, es fundamental para los creyentes. Repito, el apóstol Juan, con el recurso de la repetición, enseña que la comunión con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, es vital, es fundamental para todos los creyentes. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Y Juan le dice en el versículo 6, en el versículo 10 y en el versículo 27, permaneced en Él. En el versículo 28 también dice permanecer en Él. Implica permanecer en comunión íntima, en comunión continua con Cristo. No solamente profesar, hablar de nuestra fe, sino vivirla. Mis hermanos, la palabra de Dios siempre nos confronta, nos examina, nos deja sin excusas. Yo creo que todos los que estamos aquí, me animo a decir, decimos, yo soy de Cristo, soy creyente. Pero ahora la Escritura nos dice, nos pone delante de su palabra Dios y dice, pero ustedes tienen que permanecer en Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Cuando dice Juan hijitos, se refiere a la iglesia.
Ya como deja de lado a los falsos maestros, de lado a los anticristos, al mundo, a los falsos cristianos, sino ahora habla a la iglesia. Permanezcan en Cristo. Es muy importante la comunión que tienen que tener con Cristo. Pero permanecer en Cristo es permanecer en la verdad, no en la mentira. Repito, esto no solamente significa conocer la verdad, profesar la verdad, como dije la semana pasada, porque hasta los demonios conocen de la Escritura, hasta los demonios saben quién es Cristo, pero ellos no obedecen a Cristo. Permanecer en Cristo es perseverar en la fe y en la obediencia. Permanecer en Cristo es perseverar en la fe y en la obediencia. En el tiempo de Policarpo había un teólogo, no recuerdo el nombre, la verdad, pero decía, en ese tiempo no es fácil ser cristiano. En el tiempo de la persecución no es fácil ser cristiano. Porque ser cristiano, confesar a Cristo, implicaba poner en riesgo la vida. Porque si eras cristiano te mataban. Si no adorabas al emperador, te mataban, literalmente te mataban. Pero decía, no es fácil ser cristiano. Es por eso que no hay muchos cristianos, pero los pocos cristianos que existen son verdaderos. Hoy en día, porque no hay persecución, hay muchos que confiesan a Cristo. Y al haber mucho, no quiere decir que esto sea bueno, sino que en medio de muchos, hay muchos que no son verdaderos. Es por eso que la Escritura nos dice a nosotros como iglesia, nos dice que la comunión con Cristo es fundamental, es vital. Que la comunión con Cristo, permanecer en Cristo, significa no solamente conocer la verdad ni hablar de la verdad, sino obedecer la verdad. Permanecer firme en la fe y en la obediencia. Permanecer firme en la fe y en la obediencia. Muchos profesantes de la fe cristiana dicen equivocadamente en este tiempo, muchos que dicen que son cristianos, y principalmente los evangélicos, dicen, nosotros recibimos la unción del Espíritu y no hace falta que nadie nos enseñe, porque el Espíritu mismo nos enseña. Y hablamos por inspiración del Espíritu, dice un pastor que está predicando en algún lugar, un domingo a la mañana, un domingo a la tarde o domingo a la noche. Yo hablo por la inspiración del Espíritu. Lo que el Espíritu ponga en mi corazón, eso transmito. No leo mucho la Biblia porque la letra mata, dice equivocadamente. Entonces ellos buscan ser guiados por la voz del Espíritu, entre comillas, digo, hablándole a los corazones, y eso es misticismo, eso es sensacionalismo. Alguien que diga en este tiempo que el Espíritu le habló sin llevarlo a la Escritura, esa persona es una persona mentirosa, es un mentiroso. Porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo inspiró esta palabra y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, dijo Jesús. Pero también en este tiempo hay muchos cristianos que no están detrás de un púlpito, pero dicen, yo no leo casi la Biblia porque Dios me habla en mi mente y a mi corazón. Y piensan que de esa manera tienen una comunión más íntima, alejados de la palabra. Eso es imposible. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice en Efesios 6. El Espíritu Santo de Dios que recibimos, esa unción que recibimos y que permanece en nosotros, es el mismo Espíritu que inspiró a los hombres de Dios a escribir la palabra de Dios. Así otra vez es bueno aclarar que cuando dice, no hace falta que nos enseñe, dice en el versículo 27, no está diciendo que no necesito estudiar, no necesito de predicadores que nos enseñe, de maestros en la iglesia que nos enseñe, ni de estudiar teología, no está diciendo eso, sino está diciendo que no necesitamos nuevas revelaciones. Esto ya lo dije la semana pasada, pero es bueno repetirlo hoy. Porque hay muchos que vienen con nuevas revelaciones. Los gnósticos en el tiempo de Juan, esos incipientes gnósticos, empapados con la
cultura greco-romana, ellos decían que Dios, la salvación, lo va a llevar por medio del Espíritu solamente, va a salvar el espíritu de las personas. La salvación viene cuando el hombre, el ser humano, es librado del cuerpo de muerte, dice, y entonces el espíritu se libra de la materia pecaminosa del cuerpo. Y la Biblia dice que la salvación implica que Dios va a resucitar y va a glorificar el cuerpo en la resurrección, en el postrer tiempo, cuando venga el Señor Jesucristo. Y eso producía controversia en el tiempo de Juan entre los gnósticos y los verdaderos cristianos. Pero dice Juan, es por eso que en el versículo 28, en la segunda parte, y aquí entramos en el segundo punto, el segundo punto de este sermón, la confianza plena en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 28, en la última parte, dice, para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo. ¿Qué significa cuando se manifieste? Cuando venga Cristo, en esta segunda venida, cuando Cristo Jesús venga a juzgar a vivos y muertos, ustedes, hermanos, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La comunión la comunión que cada cristiano tenga con Cristo en este tiempo, la comunión que usted y yo tenemos con Cristo en este tiempo, está diciendo Juan, está diciendo la palabra de Dios, que esa comunión que tenemos usted y yo con Cristo en este tiempo se va a hacer visible cuando Él venga. Todo el mundo decimos, soy cristiano, soy de Cristo. Juan nos lleva a la venida de Cristo. Juan usa el recurso escatológico, cuando Cristo venga. En otras palabras, aquel que no tenga comunión con el Señor Jesús en este tiempo, aquel que no tenga comunión con el Señor Jesús en este tiempo, tampoco lo tendrá cuando Él se manifieste. ¿Qué comunión está diciéndonos la Escritura? Quiero que no piense que soy yo diciéndole a ustedes no soy yo exhortándoles a ustedes, sino es la palabra de Dios exhortándonos a todos. ¿Qué comunión tenemos con el Señor Jesucristo? ¿Permanecemos en Él? ¿Permanecemos en la verdad de su palabra? ¿Permanecemos en la fe, en la obediencia? Eso es tener comunión. Dije que la comunión no es solamente la sensación del corazón o los sentimientos. Sí, yo hablo con el Señor con mi mente. No, una comunión real, permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad significa vivir de acuerdo o procurar vivir de acuerdo a la palabra de Dios, o que la palabra de Dios examine toda mi conducta, todas mis acciones. ¿Qué es lo que hago en mi trabajo? ¿Qué es lo que hago en el tiempo libre? ¿Qué es lo que hago con mi dinero? ¿Qué es lo que hago con cada tiempo de mi vida? ¿Mis pensamientos están examinados por la palabra de Dios o no? Permanecer en la verdad y en la obediencia. ¿Pongo en práctica lo que digo creer? Tiene muchas implicaciones permanecer en Cristo. Ahora dice el apóstol Juan, dice la palabra de Dios, en la segunda parte del versículo 28, para que cuando se manifieste Cristo, cuando venga Cristo, cuando suene esa gran trompeta y se termine el tiempo de gracia, la oportunidad de salvación, ahí ya nadie se va a poder arrepentir. Eso es tremendo. Cuando llegue el día del gran juicio, ustedes, hermanos, dice Juan, estoy parafraseando el versículo 28, la segunda parte, tengamos confianza, y Juan se incluye, tengamos, dice, confianza. O sea, viene alguien que me ama. No viene el juez que me va a condenar. Viene mi Salvador, viene mi Señor, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Ya vamos a desarrollar esta parte. Voy a repetir. Aquel que no tenga comunión con el Señor en este tiempo, tampoco la tendrá cuando Él se manifieste.
Es como, usted escuchó alguna vez que todo el mundo se quiere ir al cielo y está bien, todos queremos el cielo. Nadie dice yo quiero irme al infierno cuando me muera. Hay personas que niegan el infierno y niegan el cielo y piensan que con negando va a desaparecer el infierno. No, no. En toda la historia de la humanidad existieron negadores del infierno, pero el infierno existe y el cielo existe y Dios existe. Todo el mundo hoy en día quiere ir al cielo. Cristianos y no cristianos quieren ir al cielo. En los velorios de los no cristianos dice, bueno, fue una buena persona, seguramente Dios lo recibió en el cielo. Fue una buena persona, seguramente ya está con todos mis familiares en el cielo. Dice. Hacen un cielo muy accesible, un cielo casi de un Dios un Dios que no tiene justicia. Un Dios que no manifiesta ni va a manifestar su ira. Todo el mundo quiere ir al cielo cuando mueran, pero en esta vida no quieren saber nada con el Dios del cielo. Así de contradictorio es cuando un cristiano dice que es de Cristo, pero no tiene comunión con Cristo. Así de contradictorio es cuando un cristiano dice que ama a Cristo, pero tiene terror de que venga Cristo. La Escritura hoy nos quiere llevar a aquel día, a la parusía, a la manifestación de Cristo. Entonces, por eso dice, para que cuando se manifieste Cristo, aquellos que negaron a Cristo, aquellos que se burlaron de Cristo, aquellos que quisieron ocupar el lugar de Cristo, aquellos que dijeron, es una fábula todo aquel de que Jesucristo va a venir un día a juzgar a vivos y muertos, pero va a llegar un día, y la Escritura, cada palabra que está escrita acá, se ha cumplido y se va a cumplir, porque es la palabra de Dios. El apóstol Juan dice, cuando se van a suceder muchas cosas cuando se manifieste Cristo. Repito, Juan quiere llevar a la iglesia a confrontarlo con aquel tiempo. Y antes de leer el texto, yo quiero contarle una experiencia de una persona que asistía a la iglesia, asistió a esta congregación en varios servicios. Y esta persona que asistió a varios servicios no mostraba arrepentimiento por sus pecados, que eran muy evidentes sus pecados. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos en la serie de la carta a los romanos. Me acuerdo cuando predicaba y esta persona asentía con la cabeza todo el tiempo. Y me preocupaba porque yo sabía, porque había hablado y aparte era evidente que no había arrepentimiento. Entonces lo que hacía el día lunes, yo les llamaba a esta persona y le quería hablar con esta persona y le preguntaba si había entendido lo que estaba predicando. Y dice, sí, entiendo. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. O sea, no me tengo que arrepentir porque... Entonces le hice una pregunta, le digo, ¿qué va a suceder? ¿Qué piensa usted si hoy mismo muere y usted va a estar delante de Dios, delante del Señor Jesucristo? Usted tiene la convicción de que va a entrar en ese paraíso, en ese cielo, y ese silencio, luego de un silencio largo, me dijo, no sé. Porque todos mientras no pensamos, mejor dicho, que va a llegar aquel día, todos en cierta forma somos cristianos, o sea, es como si tuviésemos una prórroga. ¿Vieron cuando tenemos que pagar una cuenta? Decimos, vamos a pagar más adelante, la pateo más para más adelante. Pero ese día va a llegar. El apóstol Juan hace eso, dice, cuando Él se manifieste, para que cuando se manifieste,
tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados de Él. ¿Qué tenemos que hacer para permanecer confiados? Tengamos confianza y cuando Él venga no nos alejemos avergonzados. Tenemos que permanecer en Él en este tiempo. Tenemos que tener comunión con Cristo en este tiempo. Cristo tiene que ser nuestra vida para que cuando Él se manifieste y cuando Él venga, no tengamos terror y nos alejemos avergonzados de Él. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que permanecen en Cristo? Yo quiero leerle un texto que muchas veces ya lo hemos leído en la congregación. Es Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque el Señor Jesucristo también habló al respecto. A los discípulos y a los no discípulos habló esto en el Sermón del Monte, ya en la conclusión de ese gran Sermón del Monte del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo habló de que todo aquel que oye mi palabra pero no la lleva a la práctica, no la pone por obra, es un hombre insensato, es como aquel que construyó la casa sobre la arena. Pero en el versículo 21 al 23 dice, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Toda la congregación de ICR le dice Señor. Sino, dice Cristo, dice la palabra de Cristo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Número 1, no hicieron nunca la voluntad de Dios, dijo Cristo. Parecían cristianos, pero no eran cristianos. Hicieron su propia voluntad. Por eso Cristo los llama hacedores de maldad. Todo lo que no es voluntad de Dios es maldad. Es obra de maldad. Y acá no importa lo que yo diga. Acá no importa lo que diga. Para mí son buenas obras. Pero acá lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Son obras malas, hacedores de maldad. Número 3, ellos pensaron que podían conocer la voluntad de Dios dejándose guiar por el Espíritu quizás. Porque no hicieron la voluntad de Dios, no quisieron saber cuál es la voluntad de Dios. Ellos pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios. Quizás haya alguien aquí que piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Y con su corazón le dice, tranquilo, estás haciendo la voluntad de Dios. Tranquilo. Y viene Dios y dice, no estás haciendo mi voluntad. Nunca hiciste mi voluntad, pero yo hice muchas cosas buenas. Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Un día me dijeron, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Yo le dije, acá está la voluntad de Dios. Entonces, si yo hago la voluntad de Dios, soy un hijo de Dios, no. Porque solamente los hijos de Dios pueden hacer la voluntad de Dios. Dios no es un Dios inclusivo, sino un Dios exclusivo. Ellos también pensaron que hacían la voluntad de Dios, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y hicimos. Todo eso hicieron ustedes, fuera de la voluntad de Dios, son hacedores de maldad. No permanecieron en Cristo. Volvemos a Juan, no permanecieron en Cristo. Se alejaron avergonzados. Avergonzados. Yo conozco a Cristo. ¿Se imaginan? Un famoso. ¡Ey, yo te conozco! Conozco el día que naciste. Y estamos con amigos. Conozco cómo se llama tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa. Sabemos qué comida te gustan. Y esa persona conocida, deportista, una persona famosa, mira y dice, yo no te conozco. Qué vergüenza. Señor, Señor. Nunca lo he conocido a ustedes, nunca estuvieron conmigo.
no permanecieron en mí, no tuvieron una relación íntima conmigo, no hablaron conmigo, no buscaron conocer mi voluntad. Hicieron su voluntad y ustedes creyeron equivocadamente que era mi voluntad todo lo que hacían. Eso también va a suceder con muchos en el cristianismo que solo piensan que solamente se trata de acumular teología en la cabeza. Estudiar teología, estudiar teología, estudiar teología. ¿Está mal? No, no está bien, está bien. ¿Está mal? Versículos anteriores Jesús nos dice, sin llevarlo a la práctica, sin llevarlo a la obediencia. Teología sin santidad. Muchos cristianos en este tiempo viven así. Son teólogos solamente de la cabeza, pero no las llevan a la práctica, ni a la obediencia, ni se manifiesta. Todo ese conocimiento de la palabra se refleja en la santidad. Usted que Cristo se va a impresionar. ¡Wow! ¿Cómo sabe teología este? Permítame que me imagine algo. Que el Señor me juzgue después. Si Jesús va a llamar a cualquier demonio, vení y enséñale teología. Vos sabés más que él, pero es un demonio. No pensemos que vamos a impresionarle a Cristo con algo, porque todo lo bueno que podamos hacer, lo recibimos de Él. Y todo lo malo que nosotros hagamos fuera de la obediencia, fuera de la voluntad de Él, es pura maldad. Ellos se alejaron avergonzados, nunca fueron de Cristo, nunca fueron de Cristo. Pensaban que eran de Cristo. Y dice Juan en su carta, tengamos confianza. La palabra en el original es parresía. Parresía. Versículo 28. Para que tengamos confianza, dice Juan. Versículo 28, leemos nuevamente para que leamos bien el contexto. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Parresía, ¿qué es confianza? En el original dice, significa abiertamente, algo que no se hace en la oscuridad, sino abiertamente, claramente, confiadamente. Es como si Juan está diciendo, los cristianos tienen que vivir obedeciendo los mandamientos de Dios. Los cristianos son aquellos que permanecen en comunión con Cristo. Esos son los que van a tener confianza cuando Cristo se manifieste. Aquellos que están confiados porque tienen anhelo y desean el retorno del Señor Jesucristo. Pero no es como una condición para alcanzar la salvación esta confianza, ni la comunión, ni el permanecer, sino son frutos evidenciales. Cuando hablamos de confianza no nos referimos a los creyentes que expresan abiertamente con valentía su fe. Nos referimos, a los creyentes que manifiestan abiertamente y con valentía su fe en el Señor Jesucristo, aquellos que no se avergüenzan de Cristo. En este tiempo, manifiesta esa confianza. Aquellos que comparten su fe sin reserva y sin temores de la fe, del Evangelio de Cristo. Otra vez le traigo a memoria el testimonio de Policarpo. Cuando Policarpo fue amenazado y si no adoras al emperador, te vamos a quemar. Policarpo le dijo, ¿me amenazas con un fuego que puede durar 1 hora? ¿Que acaso no sabes del fuego que dura eternamente, el fuego del infierno que Dios ha preparado para los pecadores impenitentes? ¿Me amenazas con la muerte? Dice. Cristo venció la muerte. Aquel que conoce a Cristo, aquel que tiene una relación real, mis hermanos, no estoy hablando de una religión
teórica, sino que una religión que solamente de palabras, sino que Cristo es su vida, no teme hablar de Cristo porque la muerte no es una amenaza. El Señor Jesucristo hablaba a la iglesia de Esmirna, le dice, ustedes son pobres materialmente, pero son ricos, dice después. Porque la iglesia de Esmirna no tenía temor, porque ya habían perdido todo, habían sido despojados de todos los bienes materiales por causa de la fe en Cristo, pero ellos no tenían temor de perder los bienes materiales, ni tenían temor de perder la vida, porque era una iglesia que la vida de ellos era Cristo. A diferencia de los cristianos de este tiempo, cuando los cristianos de este tiempo se aferran con todas sus fuerzas a los bienes materiales, se aferran con todas sus fuerzas a la vida, entonces cuando viene una amenaza de ser despojado, no me quite esto porque me muero. No me quiten esto, no me despojen de estos bienes materiales porque son mi vida. Si alguien le amenaza de muerte, tiemblan y se esconden. Por eso dice, la confianza no es solamente, la confianza en la venida de Cristo no es solamente decir, que Cristo venga, que acá estoy, sino la confianza se manifiesta a diario, a hablar abiertamente de Cristo sin temor a lo que digan los demás. Y en aquel tiempo, hablar abiertamente del Evangelio y de las verdades de Cristo y permanecer en esa verdad significaba que la vida de esas personas, de aquellos hermanos, estaba en un serio riesgo de muerte. De esa confianza está hablando. Pero fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Si usted lo puede buscar o va a salir en pantalla, Lucas 9, 26. Hablando de esa vergüenza o de esa falta de confianza de los cristianos profesantes, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Jesucristo acá también está hablando en un sentido escatológico, en aquel día, en la manifestación, en la segunda venida. Muchos cristianos en este tiempo son cristianos ocultos, cristianos asintomáticos, cristianos callados, que no defienden la fe, que no predican el evangelio por temor a ser rechazado. Ni siquiera en este tiempo podemos decir, no predicamos el evangelio porque tenemos miedo que nos maten. Acá en este tiempo, hasta ahora, nadie corre el riesgo, un serio riesgo de perder su vida si predica el evangelio como en otras partes del mundo. En este tiempo está pasando con muchos hermanos nuestros. El Señor Jesucristo, aquello que se avergüenza de mí, está diciendo, no es que si nosotros hablamos vamos a ser salvos. No está diciendo tampoco eso, porque se puede entender que si yo hoy salgo a predicar el evangelio a todo el mundo, voy a recibir la salvación. No. Está hablando de que un verdadero cristiano es aquel que tiene una comunión íntima con Dios, permanece en Cristo, permanece en la verdad, permanece en la fe, en la obediencia. En otras palabras, Cristo es su vida. Conoce de Cristo. Sabe que Cristo venció la muerte, sabe que en Cristo es todo y fuera de Cristo no hay nada. No se avergüenza de Él ni de su palabra. Esa es la realidad. Pero esta palabra sí creo yo que nos avergüenza un poco a nosotros. Le está diciendo el apóstol Juan, entonces volvemos a Juan. Los que permanecieron en Cristo podemos sacar una conclusión. Los que permanecen en Cristo, los que permanecieron en Cristo van a comparecer sin vergüenza ante Él en su venida.
los que permanecieron en Cristo, los que permanecemos en Cristo, cuando venga Cristo, no vamos a estar delante de Él con vergüenza, ni nos vamos a alejar avergonzados cuando Él venga. Los que se avergonzaron del Señor Jesucristo en esta vida van a ser avergonzados en su venida. Aquellos falsos maestros, los falsos cristianos, se van a alejar avergonzados. Señor, yo te conozco. Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Señor, Señor. La palabra avergonzado en el original griego implica vergüenza pública ante Cristo, el juez. Todos van a ver. Quizá muchos apostemos, esta persona seguramente es cristiana. En aquel día vamos a ver cuando Cristo le diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Juan no está sugiriendo que los creyentes van a perder la salvación, sino que van a quedar en evidencia los falsos cristianos. Eso está diciendo Juan. Aunque existen dos posturas escatológicas, podríamos decir. ¿Quiénes son los que se alejaron avergonzados? Hay algunos que dicen, los que se alejaron avergonzados de Cristo son los cristianos negligentes. Y ponen lo que dice en 1 Corintios, cuando aquellos que toda nuestra obra va a ser probada por fuego. Pero acá dice que se alejaron. No dice que entraron al reino de Cristo como por fuego. No dice, sino que se alejaron avergonzados. Y la segunda postura está hablando de los que se alejaron avergonzados son los falsos creyentes. Los falsos creyentes son los que se alejaron avergonzados. Los que en este mundo dijeron, a viva voz, soy de Cristo, pero nunca tuvieron una verdadera comunión con Cristo, siempre se avergonzaron de Cristo, no esperaban a Cristo y temían estar delante de Cristo. Estos son los que cuando venga Cristo se van a alejar avergonzados. El propósito de Juan entonces, ante tantas mentiras, ante tanto engaño en aquel tiempo, en aquella iglesia, Juan pretendía que los creyentes sean cuidadosos, pero confiados en Cristo. Cuidadosos, cautos, pero plenamente confiados en Cristo y no confiados en ellos mismos. A veces los creyentes están confiados o los profesantes cristianos están muy confiados en ellos mismos, pero no tienen puesta la confianza en Cristo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia que una persona camina confiada, la persona pensando que va a cruzar un puente, que el puente está totalmente endeble, va a cruzar el río y en medio camino ese puente se rompe, aún con toda la fortaleza que él lleva por encima. Aún caminando con pasos seguros, ese puente cedió y esa persona cayó en ese gran río. Un cristiano somos personas, pecadores perdonados por misericordia, que reconocemos nuestra debilidad, que caminamos por un puente que nunca se va a caer. Mientras vamos caminando a veces tropezamos, caemos, recibimos fuerza para levantarnos y con toda nuestra debilidad, pero estamos confiados que nunca vamos a caer. Esa es la gran diferencia. Hay muchos cristianos, repito, y esto quiere enseñarnos hoy la palabra de Dios, que depositemos toda nuestra confianza plenamente en Cristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su obra perfecta, y no en nosotros mismos. Que no seamos como aquellos que digo, Señor, yo hice, como si el Señor no supiese. Los que van a temer de la manifestación de Cristo son los incrédulos, son los burladores, son los falsos cristianos. Le hago otra pregunta aplicativa, que es para todos. ¿Le da temor morirse hoy? ¿Le da temor que hoy el Señor diga, hoy has llegado, hoy vengo a pedir tu vida?
Me da temor de que en un instante suene esa gran trompeta y se termine el tiempo de gracia y veamos todos al Señor Jesucristo venir en una nube con los santos ángeles. ¿Le da miedo que sea hoy el último día de la gracia? ¿Le da miedo que hoy sea el gran día del juicio? ¿Qué expectativa tiene usted? ¿Qué expectativa tenemos al respecto, mis hermanos? ¿Tiene temor de la muerte? ¿Tiene temor de que venga Cristo, siendo más preciso? En Apocalipsis, en el capítulo 6, hay un texto que revela de aquel día, qué es lo que va a suceder en aquel día. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Vieron que la Escritura se encarga de mostrarnos no solamente lo que vivimos hoy, sino lo que va a acontecer, lo que todavía no vivimos. Es como si usted estuviese viendo una película y no sabe cómo va a terminar la película. Está frente a la pantalla con dudas, diciendo qué pasará. El Señor no quiere que tengamos ningún tipo de duda, sino que tengamos certidumbre de las cosas. En Apocalipsis, la palabra de Dios nos cuenta qué va a suceder en aquel día. Dice, y los reyes de la tierra, todas las personas gobernantes, prominentes de este mundo, de todos los tiempos, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? La Escritura nos responde, y el justo por la fe vivirá. Ese texto que a veces lo usamos para que tener comida para el día, el justo por, no tengo plata, pero el justo por la... No, eso no está diciendo, no está hablando del plato de comida. Está hablando de aquel día, de lo que fuimos justificados. ¿Quién se podrá sostener de pie delante del Señor? Y el justo por la fe vivirá. La iglesia. A veces minimizamos los textos a la mínima expresión. No, tener plata no importa, el justo por la fe vivirá, hermano. Por favor. Los que permanecen en Cristo no somos herederos de la ira. Esto está diciendo Juan. Tenemos que estar confiados en Cristo. La inseguridad de los creyentes. ¿Qué tema? La inseguridad de los creyentes. No es la intención del Señor que vivamos en esta vida con incertidumbre de nuestra salvación. Dios no quiere que vivamos, ay, no sé si un día amanezco, creo que voy al cielo, otro día al infierno, no sé si soy de Cristo, soy del diablo, no sé qué hacer. A veces tampoco debemos pecar de una falsa seguridad. No, yo soy de Cristo, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Pero no hay ningún fruto visible de cristiano. Nosotros adoramos a un Dios que nos da seguridad. Nosotros adoramos a un Cristo que nos dijo, yo doy la vida eterna, les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice en Juan 10, 28 y 29. Ni nadie, absolutamente nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre me las dio, hablando de las ovejas, es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, dijo Jesús. El Señor, por medio de su palabra, quiere que tengamos certeza, mis hermanos. Nosotros no venimos a adorar a un Dios, no venimos a escuchar su palabra un domingo en la mañana, nos despertamos temprano, venimos, nos sentamos en una silla para que con miedo que Dios no nos mande al infierno si faltamos. No. No venimos a adorar a un Dios con temor que nos maldiga si nosotros no venimos a la iglesia, no. Nosotros venimos a adorar a un Dios que nos dio todo, nos dio a su Hijo. Y quiere que tengamos certeza de que si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Cuando tengo que hablar otra vez de muchas congregaciones donde se adoran a un Dios y obedecen a un Dios, no por amor ni con temor reverente, un Dios que le tienen pánico de que los envía al infierno,
si no hacen lo que el pastor les dice. Tienen miedo a un Dios que los maldiga si no obedecen lo que dice el pastor. Ese no es el Dios de la Escritura. Nosotros no servimos a un Dios, no servimos a Dios por miedo. Le servimos a Dios por amor, por gratitud. Porque Él nos mostró cuánto nos ama. Él nos amó primero. Pero la Biblia habla de aquellos que se alejaron de avergonzados. Pero el mandato es permanecer en Él. Es la única protección contra el engaño. Permanecer en Cristo es la única garantía que tenemos que vamos a estar confiados cuando Él venga. No vamos a tener temor, terror a la venida de Cristo. Cuando escuchemos Cristo viene, no temblemos de pánico. Cristo viene, no, sino que nuestro corazón se llene de gozo. Cuando se manifieste, aquí Juan introduce el aspecto escatológico, nuevamente les digo, el regreso de Cristo será la revelación plena de los que verdaderamente son de Cristo. El tercer punto, el versículo 29, el que permanece en Cristo, dice la Escritura, para dar más certeza, se parece a Cristo. El que permanece a Cristo, se parece a Cristo. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El creyente verdadero, el que tiene comunión con Cristo, el que permanece en Cristo, persevera, pero persevera solamente porque ha sido unido a Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Su perseverancia es la evidencia de esa unión, no es su causa. La venida de Cristo será el momento donde la verdadera fe se ponga en manifiesto públicamente. Los creyentes, está diciendo Juan, debemos vivir cada día conscientes de ese regreso de Cristo. Juan dice a los creyentes de aquel tiempo, a la iglesia de aquel tiempo, y la palabra de Dios nos dice a nosotros, si sabemos, obviamente que el que tiene comunión con Cristo quiere decir que conoce de Cristo, conoce la palabra de Dios, sabe que es justo, sabe que es santo. Entonces Juan le dice, el Padre justo engendra hijos justos. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, Dios engendra, hace hijos justos. Porque Dios es justo. Se parece a lo que dice Pedro, sed santo porque yo soy santo. Dios produce hijos e hijas que reflejan esa justicia. Pero no la reflejan de manera esporádica, sino en la vida diaria. Ser justo es equivalente a ser santo. Ser justo presupone cumplir la voluntad de Dios. Ser justo significa obedecer sus mandamientos. Ser justo significa amarle a Él y al prójimo. Ser justo significa que fuimos libres de la esclavitud del pecado. El que es de Dios es justo porque Él es justo y hace justicia. Por lo consiguiente, como dice, si pertenecemos a Él, debemos andar como Él anduvo. Dice en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Porque somos nacidos de Él, describe la regeneración, describe Juan y recuerda la obra soberana de Dios que ha hecho en cada pecador. Dios nos hizo nuevas criaturas. Y esa nueva obra, mis hermanos, se va a manifestar en nuestra vida diaria. Sabemos que Él es justo. Sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El versículo 29 subraya la práctica de la justicia, es la evidencia del nuevo nacimiento. Acá las palabras sobran. Que nosotros digamos, yo soy de Cristo, yo soy de Dios, yo conozco la Escritura, yo de chiquito, de grande, hice esto, le hice lo otro. No, sino
nuestra vida va a evidenciar si somos nacidos de Dios o solamente hemos nacido de la carne. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Para terminar, mis hermanos, hoy la Escritura nos llevó a aquel día en que Cristo se manifieste. No se va a revelar nada nuevo para Dios. No es que Dios se va a sorprender en aquel día del juicio, sino se va a revelar algo nuevo para nosotros. En aquel día va a ser el día de la gran sorpresa, como muchos lo llaman. En aquel día va a ser el día cuando salga a la luz lo que hoy se trata de ocultar en la oscuridad. En ese día se dejará en claro quién realmente vivió en comunión con Cristo. En aquel día no va a hacer falta que nadie se defienda, diga, no, si yo estoy en comunión con Cristo, no, si yo conozco la Biblia, no, si yo me arrepentí de mis pecados, no, si yo soy un buen esposo, una buena esposa. En aquel día se terminarán las excusas. Los que permanecieron firmes en la fe, los que amaron su venida, aquellos que realmente temblaron ante su palabra, aquellos que no amaron el mundo, aquellos que vivieron con un temor reverente, aquellos que realmente confiaron en Cristo. Será el día del gran gozo. Como alguien dijo alguna vez, buenas noticias, Cristo viene. Malas noticias, Cristo viene. ¿De qué lado estamos? ¿Es buena noticia que Cristo venga? ¿Es mala noticia que Cristo venga? Para algunos es la peor noticia. Para la iglesia es la mejor noticia. Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en los cristianos. Y ese amor es el que elimina el miedo a la venida de Cristo. Dice el apóstol Juan en la primera carta a la que estamos leyendo nosotros, por el capítulo 4, versículos 17 y 18. Me gustaría que puedan ver en su Biblia. Primera de Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, dice la Escritura. ¿Usted ama a Dios? Entonces no va a tener temor de la venida de Cristo. Usted ama a Dios, ama a Cristo, entonces no tiene que tener temor a perder su vida terrenal. Dice el versículo 18, continúo leyendo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este otro texto que ha sido siempre mal usado, mal interpretado, torcido o retorcido. El perfecto amor, el que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, no tiene temor al juicio, porque sabe que el juicio ya fue ejecutado en la cruz del Calvario. Pero aquellos que vivieron lejos del Señor, aunque hayan tenido una apariencia de piedad, aquellos que vivieron sin comunión con Dios, aquellos falsos cristianos, aquellos que decían que eran de Cristo, pero en realidad nunca lo fueron, temen ese día. Temen ese día, porque el amor de Dios nunca los transformó. Eso está diciendo Juan. Así que por eso esto es una buena oportunidad para todos los que están escuchando este sermón. Ya estoy concluyendo. Examine su corazón. ¿Tiene temor de que venga Cristo? ¿Tiene temor de estar delante de Él? Y que sea abierto el libro de su vida que diga, estas son todas tus obras. Usted fue perfeccionado, fue transformado por el amor de Dios. Si fue transformado por el amor de Dios, entonces no hay temor a ese juicio. Es por eso que este momento es propicio para examinarnos. Si al pensar en la venida de Cristo sentimos terror, entonces ruéguele al Señor que le revele su amor
que lo transforme con su amor, que les lleve a una comunión verdadera con Él, porque no hay seguridad más grande, queridos amigos, queridos hermanos, no hay una seguridad más grande que el corazón que ama a Cristo. No hay una seguridad más grande y segura, no es algo, una certeza mayor, el corazón de aquel que anhela que Cristo regrese. Que el día de su manifestación no nos sorprenda con miedo, sino con alegría. Que podamos decir con gozo, como decía el profeta Isaías en Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, dice Isaías, ya profetizaba, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Al Señor sea la gloria.